Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Un video muy especial. Vamos a ir a recorrer las instalaciones de la famosísima, de la más grande, de la mejor feria de México, la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2022. Entonces, pues acompáñenme, vamos. Amigos, así como lo escuchan, bueno, pues ya está anunciado que sí va a haber la edición 2022 de la Feria de San Marcos aquí en el Merito, Aguascalientes. Y para las personas que nos han seguido desde hace mucho tiempo, saben que hago videos previos a la feria. Siempre hago videos previos, durante y después de la feria, para que vean cómo está todo el mitote por acá. Para las personas que no me conocen, yo soy Eduardo Cárdenas. Este es mi canal que se llama Volando Boy Vlog. Y bueno, pues estamos en Aguascalientes, en la zona ferial, lo que le llaman aquí la zona ferial. Y vamos a ver cómo está esto, para que vean cómo es la magia de la feria. Ahorita parece un pueblo fantasma, parece que no hay nadie. Estas instalaciones, para los que no lo saben, solo se usan para temporada de feria, o sea, cada año. Entonces ya llevan 2 años sin usarse. Amigos, y para estos videos de la Feria de San Marcos, pues nos enlazamos con nuestro canal hermano, que se llama San Marcos News. Ya ven que muchos de ustedes, si no lo ven en las noticias, no le creen. Bueno, pues ahora creamos nuestro noticiero, ese noticiero más chafa, ese noticiero que repite todas las noticias que los demás ya dijeron, pero es el más mitotero, el que tiene mejor ambiente, eso sí. Pues se llama San Marcos News, lo pueden encontrar en Facebook. Vamos a hacer este tipo de cápsulas para que ustedes estén informados de la Feria de San Marcos. Así que vámonos, cámaras y micrófonos, hasta el estudio de San Marcos News. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Hace 2 años que no trabajamos juntos, pero bueno, ahora parece que la feria nos va a volver a unir. Gracias por estos enlaces. Amigos, este va a ser el sitio. Si tú quieres saber de la Feria de San Marcos, este es el sitio ideal para saber pues todas las novedades, chismes y argüendes de la Feria de San Marcos. Todo lo que necesitas saber y lo que no necesitas saber también. Somos el único noticiero dedicado a la Feria de San Marcos. El único noticiero que es el más chafa de todo Aguascalientes. Si lo estás viendo aquí, es porque los demás ya lo dijeron. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Pues sí, ¿para qué nos metemos en problemas? Solo estamos repitiendo las noticias de los demás. Tal vez ustedes no las vieron, pero pues aquí las repetimos. No solo estamos aquí en YouTube, también estamos en Facebook, para que pasen y le den like a nuestra página en Facebook, San Marcos News, en Facebook. Siempre imitados, jamás igualados. Por ahí tenemos ya la competencia, pero es el único noticiero que vea la competencia como los amigos. Aquí vamos a compartir todo de todo mundo, para que se diviertan, para que sepan sobre la Feria de San Marcos. Y bueno, para empezar este primer video, pienso que hay que darles un pequeño recorrido por lo que son las instalaciones actuales de la Feria de San Marcos, para que vean en qué condiciones están. También nos gustaría darles un recorrido de los primeros lugares que van a pisar cuando vengas a la Feria de San Marcos, como es la central de autobuses, por ejemplo. Cómo te vienes de la central de autobuses hacia la feria. Y bueno, pues para allá mandamos cámaras y micrófonos con Eduardo. Eduardo, ¿me escuchas? ¿Estás ya en nuestro primer punto? Gracias, Eduardo, ya estamos aquí. Bueno, pues uno de los puntos primeros que yo diría que van a pisar los viajeros que vienen a la Feria de San Marcos, pues es la central de autobuses. Puede ser que vengan por el aeropuerto, pero hoy vamos a presentarles la central de autobuses, que está en la avenida Convención de 1914, la Quinta Avenida, o lo que le llamamos el primer anillo, así lo van a encontrar en Google. Una central chiquita pero bonita, se está renovando cada vez. Ahora las personas que vengan van a encontrar que ya tiene una cafetería muy bonita. Adentro ya están los anuncios de la feria. Y bueno, creo que muchos de ustedes que vengan aquí a la feria es el primer punto que van a pisar. ¿Y qué van a encontrar alrededor? Pues toda la comedera. Antes de llegar a la feria a lo mejor ya traen hambre. Bueno, pues aquí alrededor están de las mejores taquerías, está la birria. Y me imagino que hay personas que todavía traen fuerza después del viaje y quieren irse caminando hasta la feria. Bueno, pueden tomar también taxi, que aquí están los taxis seguros, o si quieren ir caminando es bien fácil. Miren, salen de la central de autobuses, así como estoy, van a encontrar este letrero, y hacia la izquierda se cruzan la avenida, y hacia la izquierda van a encontrar la avenida Américas, y de ahí a mano derecha toda la avenida Américas la va a llevar hasta la feria. Bueno, Eduardo, este es mi reporte hasta ahora. Creo que es el primeros puntos que van a encontrar los ferianos. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Pues sí, amigos, la Feria de San Marcos se va a llevar a cabo, una feria muy polémica, muy extrañada por muchos,
muy temida por otros porque bueno, estamos en diferentes tiempos. Hace 2 años era totalmente diferente, ahora hay mucha gente que está a favor de la feria, otra gente que no está a favor de la feria. Aquí lo más importante es tu opinión, por eso mándanos tu comentario, lo más importante aquí es tu opinión. Mándanos tu comentario de qué opinas de que se realice este gran evento masivo que es la Feria Nacional de San Marcos. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Bueno, pues para los que no sabían, la Feria de San Marcos en esta edición va a ser del 16 de abril al 8 de mayo. Si no conoces el cartel, mira, te mostramos el cartel cómo quedó, así de lindo. Y bueno, ojalá de verdad se den todas las circunstancias para que se dé esa gran feria que muchos ya extrañamos. Y como les digo, otras personas están pues en contra de ellas. ¿Qué opinas de que va a estar otra vez la Feria de San Marcos? Para mí, si las personas siguen las medidas de salubridad que nos va a indicar el gobierno, pues se me haría como algo muy padre. Además, por la diversidad cultural que va a haber, ¿no? ¿Tú ya la extrañas? Sí. Siendo honesta, ¿sí? Sí, ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Pues me gusta mucho las obras de teatro que hacen. Te van más por lo cultural. Ajá. Sí, los eventos, los bailes, ajá. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Sí, Eduardo, mira, te escucho. Pues ya llegamos de la Avenida Américas. Lo que van a ver los viajeros cuando vengan a la feria es esta explanada, esta bonita explanada que se llama Explanada San Marcos, que durante la feria también sufre varios cambios. Ahorita les explico cuáles. Bueno, de lo primero que van a ver y lo primero que es icónico en la feria de San Marcos es este monumento. Aquí tienen que venir cuando vengan a la feria a tomarse esa bonita foto. Todo mundo en Aguascalientes conoce este lugar. Es esta escultura que se llama El Encierro, pero aquí en Aguascalientes le llaman Los Toritos. ¿Por qué? Siempre te dicen, nos vemos en Los Toritos. Y dice uno, pues ¿dónde? ¿Es un restaurante o dónde? No, aquí estos son Los Toritos. Ya mucha gente también le llama El Encierro, nos vemos en El Encierro. Esta escultura ha sufrido varios movimientos durante muchas ediciones de la feria. Aquí ya está, por mucho tiempo ya está aquí. Es una muy bonita escultura para que se vengan a tomar fotos. Y es de las segundas cosas que yo creo que van a ver los feriantes para cuando vengan aquí a la feria. Regresamos al estudio, Eduardo. Bueno, y aquí en San Marcos News pretendemos ser tu guía de la Feria de San Marcos. Les vamos a dar diferentes recorridos, diferentes tips para la fiesta, tips para la comedera, tips de los eventos culturales. Hay muchos eventos culturales que les sugiero que vayan a ver. Y bueno, pues vamos a empezar con estos videos, estas capsulitas que pretendemos que nos apoyen mucho. Denle su like, si no te has suscrito, suscríbete porque es súper importante para nosotros que te suscribas, que nos des un like porque así YouTube va a decir, mira, si les gusta vamos a recomendarlo. Eso es lo importante de estas cápsulas. Y si no lo vas a poder ver aquí en YouTube, no te preocupes, también lo vamos a compartir en nuestra página de Facebook que se llama San Marcos News. Síguenos en Facebook para que veas ahí todo lo que compartimos de la Feria de San Marcos. Y bueno, si lo viste aquí es porque los demás ya lo dijeron. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Hola amigo, una pregunta. ¿Qué opinas de que se va a hacer la Feria de San Marcos? Pues no estoy tan de acuerdo, pero pues realmente la opinión del ciudadano no es como que muy importante en estos aspectos. Entonces, pues, ¿Tú piensas asistir? no, No. nosotros no. Gracias. Nuevamente por acá, Eduardo. Bueno, pues estamos en el Andador J. Pani, otro de los lugares básicos que yo creo que los feriantes van a venir a conocer, quieran o no. Este es el andador de la feria, el que te lleva desde la catedral hasta la Plaza de Toros Monumental. Por aquí van a pasar, bueno, si pueden. Vamos a recordar unos momentos de la feria para cuando vengan. No sé cómo va a ser en esta edición, por esta onda de la pandemia, por todo esto. Pero cuando no había pandemia, así se veía esto en sus buenos momentos de la Feria de San Marcos. Nuevamente tenemos a Eduardo en la
la calle. Cuéntanos, Adalbo, ¿dónde andas? Amigos, y después de J Pani que acabamos de pasar, llegamos al área que todo el mundo quiere ver. El pueblo fantasma, que ahorita sería el pueblo fantasma, pero son los restaurantes. Es la zona restaurantera de la Feria de San Marcos. Les recordamos que estas instalaciones se usan cada año. Y bueno, está dividida entre restaurantes y la zona de antros, que me imagino que muchos de ustedes, nuestros amigos centennials y millennials, es la que quieren ver. Ahorita vamos a ir para allá. Ahorita estamos aquí alrededor, están los principales restaurantes que son de Aguascalientes, que aquí están esperando su momento de ser renovados. Y bueno, les dejo con esas imágenes para que vean cómo se ve ahorita el pueblo fantasma de la Feria de San Marcos. Vamos entrando a lo que es la zona de los antros. Ya vieron los restaurantes por ahí ya se escucha música dentro de algunos que están, me imagino que empezando con la restauración, con la remodelación. Aquí estamos en la zona de antros, que muchos de ellos empezaban a ser remodelados cuando esto de la pandemia empezó. Pues acuérdense, casi la feria, estaba a punto de empezar la feria cuando todo esto empezó. Muchos ya estaban con grandes avances y otros, bueno, pues dijeron, pues aquí mejor la dejamos. Y así luce ahorita la zona de antros, que ustedes van a ver la magia, si es que esta feria se hace, ¿verdad? Cómo va a estar transformada, y seguramente aquí van a pasar muchas de sus horas. De San Marcos News le damos las bienvenidas a las marcas, a los anunciantes. Van a tener aquí un espacio aquí en nuestras pantallas para que salga tu marca, para que salga tu logo. Tal vez quieres anunciar algo porque vas a vender en la feria, porque quieres que lo demos a conocer. Bueno, pues aquí vas a tener tu espacio. Para eso escríbeme en este correo que te vamos a dejar aquí y en las pantallas, para que veas qué planes tenemos para que anuncies tu producto desde antes de la Feria de San Marcos. Eduardo, nos encontramos a otro de los puntos que yo creo que los viajeros cuando vengan a la feria tienen que pasar a visitar. Lo van a pasar a visitar sí o sí, porque es parte de la Feria de San Marcos. Es este jardín que se llama Jardín de San Marcos. Es ya tradicional, es un ícono de Aguascalientes y también de la Feria de San Marcos, porque aquí en este barrio, el barrio de San Marcos, es donde se realiza la Feria de San Marcos. Aquí está enfrente la iglesia o el templo, como le llaman aquí, de San Marcos, donde se hace la feria, por eso se hace esta feria. Y bueno, pues aquí enfrente está el Jardín de San Marcos. Y bueno, alrededor de este jardín van a encontrar esculturas como esta que están viendo aquí. Esta banca se llama la Banca de los Pájaros Caídos. Y bueno, son íconos que identifican a Aguascalientes. Van a encontrar por ahí un montón de íconos que ustedes que ustedes van a ir poco a poco conociendo. Y si los ven, pues escríbanme, etiquétenme. También estamos en San Marcos News en Facebook. Ahí etiquétenme, pongan sus fotos. Eduardo, estuve aquí, me mandas la foto. O en Volando Vlog también. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Eduardo, nuevamente por acá queremos mostrar otro de los puntos
turísticos y básicos en sus recorridos cuando vengan los feriantes aquí es lo que le llaman la Monumental de Aguascalientes, esta gran plaza de toros que es similar a las plazas de España. Bueno, esta es la plaza principal de Aguascalientes, donde están las corridas principales de toros aquí en la Feria de San Marcos. Y bueno, es uno de los puntos. Ya sabemos que si no les gusta esto de los toros, todo eso, bueno, pues es un punto como para venirse a tomar la foto. Alrededor de aquí hay muchas cervecerías dando sus espectáculos, hay mucha comida, área comercial. Ahora con esta gran explanada que tienen, que se quedó nuevecita, bueno, pues va a haber mucha fluidez para las gentes que están aquí feriando y pues mucha comedera también. Eduardo, pues regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Muchas gracias, Eduardo, por todas tus intervenciones. Muchas gracias, espero que les haya servido a las personas que nos están viendo. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Esto fue San Marcos News desde el Merito Aguascalientes, las cápsulas de la Feria de San Marcos. Aquí lo vas a poder ver todas las novedades, chismes o argüendes de San Marcos en esta forma que es noticiero. O sea, muy importante para que le des importancia aquí en el noticiero, para que digas, es que lo vi en las noticias. Si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, te invitamos a seguirnos en San Marcos News, en Facebook, Instagram, Twitter y obviamente en Volando Boy Blog, todas las redes sociales de Volando Boy Blog. Y bueno, nos esperamos en la siguiente cápsula de San Marcos News, el único noticiario que dice lo que los demás ya dijeron.